Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy abordamos una pregunta que suena simple, pero es, increíblemente profunda. ¿Es el rojo que percibe una persona realmente igual al rojo que percibe otra? Ajá. ¿Hay siquiera alguna manera de investigar científicamente la experiencia subjetiva, eso que llaman qualia? Es que ese es el corazón del llamado problema difícil, ¿no? Cómo la experiencia consciente emerge de la materia física. Y por mucho tiempo, pareció un callejón sin salida para la ciencia. Pero fíjate, tenemos en nuestras manos dos documentos que proponen una ruta distinta. Uno es un borrador de capítulo del libro de N. Tsuchiya que plantea un nuevo paradigma. Sí. Y el otro, un artículo científico muy reciente de Ji Kawakita y colegas, que pone a prueba esa idea de forma muy concreta con la percepción del color. Estos trabajos lo que proponen es, dejemos de intentar describir la cualidad misma y centrémonos en algo que sí podremos mapear objetivamente, la estructura de sus relaciones con otras experiencias. Suena como un cambio de enfoque radical, ¿eh? Nuestra misión hoy será desglosar este paradigma de la estructura de qualia. Exacto. Entender cómo funciona y ver qué nos dice el estudio del color sobre si realmente puede tender un puente entre nuestros mundos internos. Vamos a ello. A ver, antes de meternos de lleno en la propuesta nueva, recordemos brevemente qué son los qualia. Son esas cualidades subjetivas de la experiencia, el cómo se siente algo. El texto de Tsuchiya da ejemplos clásicos, la sensación del rojo en un atardecer, el sonido particular de una trompeta, la punzada de un dolor, esas cosas. Correcto. Y el gran desafío, el problema difícil que mencionó Charles, es justamente cómo estas cualidades, que parecen inmateriales y privadas, pueden surgir de la actividad puramente física y objetiva de las neuronas en el cerebro. Exacto. ¿Cómo pasamos de impulsos eléctricos a la sensación de rojez? Esa es la pregunta del millón. Históricamente la ciencia ha intentado abordarlo, claro. Pero como señala Tsuchiya, muchos enfoques se basaban en reportes muy simples, tipo sí o no, o categorizaciones básicas. Sí, como juicios muy limitados. Y eso generó muchas teorías, por supuesto, pero no parecían capturar la riqueza, la complejidad misma de la experiencia. Precisamente, el nodo gordiano siempre ha sido que los qualia se sienten intrínsecos, privados. ¿Cómo puedo saber si tu rojo es como mi rojo? Parece imposible compararlos directamente. O si ni siquiera existen como tal, ¿no? Algunos filósofos hasta lo cuestionan. Exacto, como Dennett y su idea de Quaining qualia. Y aquí es donde el paradigma de Tsuchiya propone un giro interesante. Dice, de acuerdo, quizá no podamos describir o comparar un qualia aislado, la rojidad pura. Ajá. Pero lo que sí podemos hacer, y hacemos intuitivamente todo el tiempo, es comparar y relacionar diferentes qualias entre sí. Podemos decir si un rojo se parece más a un naranja que a un azul, por ejemplo. Ahí está la clave. La inspiración teórica viene, de un área de las matemáticas, la teoría de categorías, y en particular del lema de Yoneda. Uy, matemáticas. No, sin necesidad de ahondar en lo formal. La idea conceptual que se rescata es poderosa. A veces, la mejor manera de caracterizar completamente un objeto no es describirlo aisladamente, sino mapear todas las formas en que se relaciona con otros objetos de su misma clase. Me recuerda un poco a cómo entendemos el significado de una palabra. No por una definición aislada, sino por su red de conexiones con otras palabras. Es una excelente analogía. De hecho, Tsuchiya también menciona algo similar sobre Saussure en lingüística. Ah, mira. Aplicado a los qualia, en lugar de perseguir la esquiva rojidad intrínseca, la propuesta es medir y mapear empíricamente cómo se relaciona la experiencia del rojo con la del naranja, el azul, el negro, etc. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de juicios de similitud, por ejemplo.
pidiéndole a la gente que evalúe qué tan parecido siente dos colores. El conjunto completo de estas relaciones interqualia forman lo que Tsutsija denomina una estructura de qualia. Entiendo. Entonces, el plan, digamos, la estrategia que propone este paradigma tiene como dos partes principales, ¿no? Exacto. Primero, caracterizar empíricamente estas estructuras de qualia mediante experimentos conductuales, como los juicios de similitud. Y segundo, y aquí viene el gran salto, buscar las estructuras causales correspondientes en el cerebro. O sea, no solo qué neuronas se activan, sino cómo están conectadas y cómo interactúan para dar lugar a esa experiencia estructurada. Y el criterio de éxito para una futura teoría de la conciencia, bajo este enfoque, sería encontrar un mapeo que preserve la estructura, una correspondencia matemática rigurosa. Ah, ok. Entre la estructura de la experiencia subjetiva y la estructura causal física en el cerebro. No basta con correlaciones estadísticas, se busca un isomorfismo, una equivalencia estructural. Perfecto. Y eso nos conecta directamente con el segundo texto, el estudio de Kawakita y su equipo. Justo. Decidieron poner a prueba esta idea central de mapear estructuras de qualia, nada menos que con la experiencia del color. Aquí es donde, para mí, la teoría aterriza de forma fascinante. Ciertamente. Diseñaron un experimento online a gran escala. Reclutaron a cientos de participantes, divididos en dos grupos principales. Neurotípicos, con visión de color normal, verificada. Ok. Y atípicos, personas con daltonismo, principalmente deficiencia rojo-verde, también verificadas con una prueba online. ¿Y qué les pidieron hacer? La tarea parecía sencilla. Mirar pares de colores en pantalla de un conjunto de 93 colores distintos. Ojo y juzgar qué tan similares los percibían subjetivamente. 93 colores. Eso genera una cantidad enorme de pares a comparar. Muchísimos. Pero aquí viene la pregunta clave, la que siempre nos frena. Si cada persona tiene su experiencia privada, ¿cómo podemos comparar las estructuras de similitud resultantes entre neurotípicos y atípicos sin asumir de antemano que el estímulo físico rojo les genera la misma sensación interna de rojo? Exacto. Ese es el meollo. Estaríamos cayendo en una petición de principio, ¿no? Claro. Y aquí es donde entra en juego una herramienta matemática clave que usaron, la alineación no supervisada. ¿Alineación no supervisada? Sí, basada en una técnica llamada transporte óptimo de Gromov-Wasserstein, o GWOT. Lo crucial de este método, y esto es lo que lo hace tan interesante para este problema, es que intenta encontrar la mejor manera de hacer coincidir dos estructuras. Las estructuras de similitud de los dos grupos, ¿no? Eso es, pero lo hace basándose únicamente en las relaciones internas de cada estructura. Es decir, compara las formas generales de los mapas de similitud sin mirar las etiquetas de qué color específico corresponde a cada punto. A ver si entiendo la idea. Es como si tuviéramos dos mapas estelares dibujados por dos astrónomos distintos. Ajá. Esta técnica intentaría superponerlos para ver si las constelaciones tienen la misma forma y disposición relativa, sin necesidad de saber de antemano cuál estrella es Sirio o cuál es Betelgeuse en cada mapa. Esa es una muy buena manera de visualizarlo. Compara la geometría interna, la geometría relacional. Entiendo. ¿Y qué encontraron al aplicar esta alineación ciega a las etiquetas? Pues tres cosas fundamentales. Primero, las estructuras de similitud de diferentes subgrupos de personas neurotípicas encajaban muy bien entre sí. Ok. El índice de coincidencia estructural era altísimo, mucho más de lo que se esperaría por azar. Esto sugiere que efectivamente hay una estructura compartida en la experiencia del color entre quienes tienen visión típica. Vale, eso parece lógico, una especie de validación interna del método. ¿Y qué pasó con el grupo atípico, los daltónicos? Segundo hallazgo. Pues lo mismo ocurrió dentro del grupo de participantes atípicos. Sus estructuras de similitud, aunque diferentes a las de los neurotípicos, también se alineaban muy bien entre sí. Ah, mira tú. Parece que, a pesar de las variaciones individuales, comparten una estructura común de experiencia del color, aunque sea diferente a la normal. Interesante. Y el momento de la verdad, al comparar entre los dos grandes grupos, neurotípicos contra atípicos. Aquí viene el resultado más impactante. Tercer hallazgo.
Cuando intentaron alinear la estructura promedio de los neurotípicos con la estructura promedio de los atípicos usando este método no supervisado, el GBOT, ¿Qué pasó? la alineación falló por completo. El índice de coincidencia fue bajísimo, prácticamente al nivel del azar. ¡Caramba! Y eso que el artículo menciona que si simplemente calculas una correlación estadística normal entre las matrices de similitud de ambos grupos, da un valor respetable, como 0.66. Correcto. Uno podría pensar que se parecen bastante. Claro, pero esa correlación simple puede ser engañosa, porque si mira las etiquetas, asume que el rojo es el mismo punto en ambos mapas. Ah, ya veo. La alineación estructural profunda, la que ignora las etiquetas y solo mira la geometría interna, revela que las dos estructuras no son superponibles. O sea, Lo que esto sugiere fuertemente es que la experiencia del color en su entramado relacional es estructuralmente consistente dentro de cada grupo, pero estructuralmente diferente entre los grupos. entonces, volviendo a la pregunta inicial. Mi rojo es como tu rojo. La respuesta que emerge de aquí es, estructuralmente, sí. Si ambos somos neurotípicos. Ajá. La forma en que mi rojo se relaciona con mi naranja, mi verde, mi azul, tiene la misma geometría que la tuya, pero esa geometría relacional es diferente en alguien con daltonismo rojo-verde. Esa es la implicación principal. No podemos comparar la cualidad intrínseca, eso sigue siendo privado, pero sí podemos comparar objetivamente la estructura de sus relaciones. Y resulta que esa estructura parece ser compartida o diferente de forma medible. Es un primer paso importante, ¿no? Para cuantificar diferencias y similitudes en la experiencia subjetiva. Definitivamente. Esto abre muchas puertas. Si el estudio de Kawakita valida empíricamente que podemos mapear estas estructuras de qualia, ¿qué sigue? ¿Cómo se conecta esto de vuelta con el cerebro según el paradigma de Tsuchiya? Bueno, el siguiente paso, y Tsuchiya es muy claro en que este es el gran desafío a largo plazo, es vincular estas estructuras de qualia obtenidas conductualmente con las estructuras causales físicas en el cerebro. Las estructuras cerebrales que las causan. Exacto. Y aquí enfatiza algo importante. No basta con correlacionar la experiencia con la actividad neuronal. O sea, ¿qué neuronas se encienden? No. No. Hay que entender cómo esa actividad surge de la conectividad subyacente, de la red física de neuronas y sus interacciones dinámicas. La estructura causal real emerge de la combinación de la red física y su estado de actividad. Entiendo. Es más complejo que solo ver qué área se ilumina en un fMRI. Mucho más. Tsuchiya menciona una teoría candidata para intentar capturar esa estructura causal. La teoría de la información integrada, IIT. Sí, la menciona. Entiendo que la describe como un marco que intenta medir, digamos, cuánta información integrada o estructura consciente puede generar un sistema físico a partir de su conectividad y actividad. Correcto, esa es la idea general. Reconoce que aplicarla en detalle al cerebro es hoy por hoy computacionalmente prohibitivo, pero ofrece una dirección conceptual. Claro, como un objetivo a futuro. Sí, y también menciona que ya hay trabajo empírico en esa dirección, aunque incipiente. Estudios de neuroimagen, como uno citado de Hirao y colegas, que empiezan a relacionar juicios de similitud subjetiva, ¿Como los del estudio de color? exacto, con patrones de actividad cerebral medidos con fMRI. El reto pendiente es integrar también la información sobre la conectividad estructural individual de cada cerebro. Hay un punto que ambos textos tocan y que me parece muy relevante hoy en día: la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice este enfoque sobre la posibilidad de conciencia en las máquinas? Es una cuestión delicada, sin duda. Fíjate que el estudio de Kawakita hizo un análisis adicional interesante. Probaron si modelos de IA, como GPT-4, podían generar reportes de similitud de colores parecidos a los humanos. Y sorprendentemente encontraron que la estructura relacional generada por GPT-4 se alineaba muy bien con la de los humanos neurotípicos, mucho mejor que modelos de color tradicionales. Oh, wow. ¿Eso significa que GPT-4 ve colores como nosotros? Cuidado, aquí Tsuchiya pone un freno importante. Argumenta que esa es una alineación a nivel de salida conductual o funcional. Ah, o sea, imita el comportamiento. Exacto. El modelo puede imitar nuestra estructura de reportes,
Pero según el paradigma, para inferir qualia genuinos, necesitaríamos evidencia de una estructura causal física subyacente en la IA que sea isomórfica a la nuestra y a nuestra experiencia. Que tenga una base física con la misma estructura relacional. Eso es. Y eso, por ahora, no parece ser el caso en las arquitecturas actuales de IA. La similitud estructural en el comportamiento es necesaria, pero no suficiente. Falta el anclaje en una estructura física causal apropiada. Entendido. Es una distinción crucial. Ahora, Tuchilla en su texto se lanza a una especulación final, una visión a largo plazo, que él mismo califica de audaz. Sí, lo hace. La idea de una tabla periódica de qualia. Sí, es una analogía muy evocadora, ¿verdad? Así como Mendeley vio patrones y organizó los elementos químicos por sus propiedades recurrentes, Claro. Tuchilla juega con la idea de que quizás, en el futuro, podamos descubrir que los diferentes tipos de qualia, color, sonido, tacto, olfato, gusto, quizás incluso experiencias más abstractas como el espacio, el tiempo o las emociones, tienen estructuras matemáticas subyacentes que permiten clasificarlos y organizarlos. Cómo encontrar familias de qualia con principios estructurales comunes. Exacto, podríamos encontrar esas familias. Y la visión completa incluiría una tabla dual, la tabla periódica de las estructuras de qualia, la experiencia, y en correspondencia, una tabla periódica de las estructuras causales físicas en el cerebro que las generan. El gran objetivo sería encontrar esos mapeos precisos que preservan la estructura entre ambas tablas. Exactamente. Y el argumento final de Tsuchiya es que si lográramos ese nivel de comprensión estructural, formalizado matemáticamente, quizás usando teoría de categorías para definir distintos niveles de equivalencia estructural, entonces el famoso problema difícil de la conciencia, tal como lo concebimos ahora, podría transformarse. No desaparecería el misterio, pero cambiaría nuestra forma de abordarlo. Podría ser, no es que el asombro ante la experiencia desaparezca, pero las preguntas científicas se volverían mucho más precisas, centradas en identificar y comparar estas estructuras. El misterio se abordaría de una forma nueva. Es realmente un enfoque muy sugerente. Hemos recorrido hoy una idea central que emerge de estos textos, que quizás la clave para estudiar científicamente la subjetividad no sea intentar capturar la cualidad inefable, Que parece imposible. sino mapear rigurosamente la estructura de sus relaciones. Vimos cómo el paradigma de Tsuchiya articula esta idea, inspirándose en conceptos matemáticos y buscando el vínculo con la estructura causal cerebral. Y el estudio de Kawakita sobre el color nos dio un ejemplo práctico. Exacto. Un ejemplo muy concreto de cómo, usando herramientas como la alineación no supervisada, GWOT, se puede empezar a obtener evidencia cuantitativa de que estas estructuras de experiencia son consistentes dentro de grupos con biología similar, Como los neurotípicos entre sí. pero difieren estructuralmente entre grupos con biologías distintas, como neurotípicos y daltónicos. Lo cual nos da una respuesta matizada a la pregunta inicial. Mi rojo y tu rojo sí comparten una estructura relacional objetivamente comparable si nuestra visión es similar. Parece que sí, a nivel estructural. Lo que parece diferir en el daltonismo no es solo la percepción de un color aislado, sino la geometría completa del espacio de colores. Esa es una buena forma de ponerlo. Por supuesto, el camino por delante es enorme. Hay que refinar los métodos experimentales y matemáticos, Sin duda. establecer vínculos mucho más sólidos con la neurociencia detallada, conectividad, dinámica neuronal. Extender este enfoque a otras modalidades sensoriales, sonido, tacto, olfato. Y bueno, el desafío mayor es ver si se puede aplicar a experiencias más complejas, como las emociones, los pensamientos o la propia sensación del yo. Tuchilla incluso especula sobre cómo qualias simples podrían componerse para formar experiencias más complejas. Sí, usando herramientas matemáticas más avanzadas como la teoría de haces, Shift Theory, aunque eso ya es bastante más especulativo. Todo esto nos deja pensando, si este enfoque estructural funciona para algo tan básico como el color, ¿qué otros aspectos de nuestra vida mental, que hoy parecen puramente subjetivos e inaccesibles, podríamos empezar a mapear y comparar estructuralmente en el futuro? Es la gran pregunta que abre este paradigma, ¿no? ¿Podríamos algún día visualizar la estructura matemática de un razonamiento complejo? ¿La dinámica relacional de una emoción como la nostalgia?
¿O incluso la arquitectura de nuestra percepción del tiempo? Quizás la clave esté en mirar las relaciones, no las cosas en sí mismas. Una idea potente para seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de las estructuras de la experiencia subjetiva.